Buenas tardes muchachos, vamos a comenzar lo que sería la ronda de seminarios con lo más específico, lo principal que serían los cambios anatómicos del embarazo. Mi nombre, como todos saben, es Roraima Sánchez y pues comencemos. Los cambios anatómicos pues serían como los cambios anatómicos y fisiológicos que experimenta la mujer embarazada. Son profundos. Muchos de estos cambios son advertidos poco después de haber ocurrido la fertilización y continúan obviamente durante lo que sería la gestación. El conocimiento de estos cambios fisiológicos en el embarazo es uno de los objetivos más importantes del obstetra, ya que sin esto sería imposible entender los procesos patológicos que pueden poner a la mujer en peligro durante el embarazo y el puerperio incluso. Estas modificaciones se producen desde el inicio de la fecundación hasta 6 semanas posparto. Vamos a comenzar con lo que sería la actitud y la marcha. La mayoría de estos ocurren como adaptaciones fisiológicas estimuladas por el feto. La embarazada modifica su centro de gravedad proyectando la cabeza y el tronco hacia atrás, estableciendo una lordosis lumbosacra compensatoria. Esta actitud de la gestante es reconocida por Shakespeare como el orgullo de la gestante. Bien, con respecto al peso corporal, la mayoría del aumento del peso que experimenta la mujer durante el embarazo es atribuido al útero y su contenido, el tejido mamario y el aumento del volumen vascular y extravascular. Hitten en 1991 reportó una ganancia promedio de 12,5 kilogramos. Son demasiados los factores que contribuyen al aumento del peso corporal de la mujer embarazada. Entre estos están estos que tenemos aquí, lo que sería el crecimiento del feto, placenta y líquido amniótico, el crecimiento de útero y mamas y el aumento de líquido extracelular, que sería líquido intersticial más plasma. La retención del agua durante la gestación representa más de la mitad del aumento del peso corporal. La cantidad de agua retenida durante el embarazo normal es de unos 6.000 mililitros en promedio. A consecuencia de los factores locales y de la retención hídrica, es común la presencia de edema visible en miembros inferiores hacia el tercer trimestre del embarazo, el cual normalmente es limitado a regiones inframaleolares. Cuando hay aumentos abruptos o desproporcionados del peso corporal mayor a lo que serían 2 kilogramos por mes, debe investigarse la causa, ya que podríamos estar enfrente a un proceso patológico de alto riesgo como una preeclampsia o una toxemia. Aquí pues vemos lo que sería el peso ganado en gramos por semanas. El feto, la placenta, el líquido amniótico, el útero, el tejido mamario, el volumen sanguíneo, el volumen extracelular y el tejido graso. En total, 12,500 kilogramos. Bien, con respecto a la piel, la pigmentación, vamos a ver diferentes cambios en la piel, como por ejemplo la pigmentación. La pigmentación tegumentaria es un fenómeno común en la mujer embarazada. Este fenómeno se acentúa más en las mujeres morenas que en las de piel blanca. El cloasma típico de la mujer embarazada es en cara, con los pechos y en los pechos, alrededor del pezón, en cicatrices y en la línea media abdominal y en los órganos genitales externos. Este fenómeno de pigmentación se debe a la acción de la hormona melanocito estimulante, similar a la corticotrofina, la cual se ha aislado en la orina de la mujer embarazada. Otro fenómeno importante a nivel de la piel es la aparición de estrías por ruptura de las fibras de colágeno, las cuales se deben a procesos netamente mecánicos, sobre distensión, por ejemplo,
Las zonas de mayor distensión tegumentaria serían lo que serían el abdomen y mamas por el aumento de tamaño a los que se exponen estas partes de la piel. Su coloración es variada y depende de su cronicidad. También se puede apreciar un proceso de hiperhidrosis, especialmente en la región de la vulva, hipersecreción de las glándulas sebáceas, aparición del ónubo, en particular en los sitios de mayor pigmentación, así como se puede observar un fenómeno de dermografismo, enrojecimiento transitorio posterior a presión, producto de la acción de sustancias vasodilatadoras periféricas como la progesterona. A nivel del sistema musculoesquelético tenemos lo que mencioné anteriormente, que sería la lordosis, que compensa la distribución anterior del peso abdominal producida por el desarrollo y el crecimiento del útero, y su contenido, los ligamentos de las articulaciones sacroiliacas y de las sínfisis púbicas se tornan más laxos, reportando casos de separación temporal de la sínfisis púbica hasta 4 milímetros. Además de la lordosis lumbar compensatoria, está acompañada de una flexión cervical con una ligera traslación hacia atrás y debajo de sus hombros, lo cual puede producir tracción en los nervios ulnar y mediano, contribuyendo a síntomas de disteria y parestesia digitales. A nivel óseo también se va a producir un cambio, el cual se da por una distribución irregular de calcio en la madre, conduciendo a acumulaciones cálcicas llamadas osteofitos gravídicos. Bien, también se van a ver lo que serían cambios hematológicos. El primero o el más importante es como el volumen plasmático. Quizás la alteración fisiológica que es más importante es el aumento del volumen sanguíneo. La magnitud de este aumento varía de acuerdo con la talla de la mujer, el número de veces que ha estado embarazada, el número de hijos que ha tenido y si el embarazo es único o múltiple. Se acepta en términos generales que la mujer sufre un aumento promedio al término entre unos 30 a un 50%. El volumen sanguíneo comienza a aumentar desde el primer trimestre. Se expande rápidamente durante el segundo trimestre y continúa más lentamente en el tercer trimestre. Se observa también una moderada hiperplasia eritroidea en la médula ósea, con un aumento del contenido de reticulocitos. Estos cambios se deben al incremento normal de los niveles de eritropoyetina en el plasma materno. Se piensa que la aldosterona, la cual se encuentra elevada durante el embarazo, al igual que los estrógenos, constituyen a este efecto. Este fenómeno de hipervolemia inducida por el embarazo tiene funciones muy importantes, como las que tenemos aquí, que sería suplir las demandas del incremento metabólico uterino, proteger a la madre y al feto de la disminución del retorno venoso de la posición supina y erecta, y proteger a la madre con las pérdidas sanguíneas asociadas con el parto. A su vez también el hematocrito sufre una disminución paralela de la concentración de la hemoglobina, considerándose como el límite mínimo normal entre el 33% hacia la semana 34. A esta relativa hemodilución se le da el nombre de anemia fisiológica del embarazo. Aquí pues tenemos una tabla de lo que sería el porcentaje del incremento por encima de los niveles de progesterona. Las rayitas van a ser el volumen plasmático, la raya más gruesa va a ser el volumen sanguíneo y la línea más finita va a ser el volumen celular.
y abajo se va a medir en semanas. Con respecto a la glicemia, un embarazo normal es caracterizado por una moderada hiperglicemia en ayunas, una hiperglicemia después de las comidas y el estado basal de hiperinsulinemia. Los niveles de glicemia en ayunas se encuentran levemente disminuidos debido a lo que sería el estado basal de hiperinsulinemia. El nivel aumentado de insulina que se observa durante el embarazo está asociado a varios cambios metabólicos en respuesta a la ingestión de glucosa. Por ejemplo, después de la ingestión de una comida, existe un estado prolongado de hiperinsulinemia de hiperglicemia e hiperinsulinemia, con una supresión marcada de lo que sería el glucagón. El propósito de estos cambios es aumentar la entrada de glucosa hacia el feto. Estos cambios se deben en gran parte a un estado de resistencia de la insulina durante el embarazo, ¿sí? Lo cual está sugerido por varios aspectos importantes, como sería el incremento de la respuesta de la insulina a la glucosa, la disminución del uso de glucosa en tejidos periféricos, como sería el músculo, y la supresión de glucagón, ¿sí? El mecanismo responsable del incremento de la resistencia de la insulina no se entiende muy bien, o sea, no se entiende por completo. El estrógeno y la progesterona pudieran actuar directa o indirectamente como mediadores de este cambio. Los niveles plasmáticos del lactógeno placentario aumentan con la gestación y esta hormona tiene propiedades similares a la hormona del crecimiento, que podrían resultar como un aumento de la lipólisis con liberación de ácidos grasos. Aquí pues tengo una tabla de cómo se ven los picos en una persona normal y en una persona embarazada, los picos de glucosa. Con respecto a las vitaminas, durante el embarazo, hablando en términos generales como tal, se produce una hipovitaminosis derivada de los mayores requerimientos de estos elementos por parte, obviamente, del feto. Mayores de estos requerimientos o elementos por el feto son las vitaminas que se ven más comprometidas son la A, la B, la C y K, con una menor intensidad en las vitaminas D y E. Con respecto a la vitamina A, la mayoría de los estudios en los cuales se miden las mujeres embarazadas muestran niveles inferiores a los presentados en un estado no gravídico. Se ha visto en esta disminución, se previene con la administración de retinol o carotenos. Estudios han sugerido que la deficiencia de vitamina A durante el embarazo puede contribuir a elevar la mortalidad neonatal. Con la vitamina B12, la deficiencia nutricional aislada de esta vitamina es poco común y la mayoría de casos obedecen más a deficiencia del factor intrínseco gástrico, lo cual lleva a una mala absorción de la vitamina. Existe una estrecha relación entre la vitamina B12 y el ácido fólico. En la diferencia del ácido fólico se observa una disminución de los niveles de vitamina B12. Con respecto a lo que sería el sistema cardiovascular, durante el transcurso del embarazo y el puerperio, la mujer experimenta cambios radicales en el sistema cardiovascular. Los cambios más importantes de la función cardíaca ocurren las primeras 8 semanas durante el embarazo. El gasto cardíaco experimenta un incremento desde la 5ª semana de gestación, lo cual ocurre como respuesta a la reducción de la resistencia vascular sistémica y el incremento de la frecuencia cardíaca, debido a un aumento del tamaño que experimenta el útero durante el embarazo y al elevarse el diafragma a causa de, obviamente, el aumento del útero. El corazón sufre un desplazamiento hacia arriba y un poco hacia la izquierda, experimentando una rotación sobre su eje, de modo que el punto de máximo impulso se percibe hacia el cuarto espacio intercostal
por fuera, a la línea medioclavicular izquierda. En algunos pacientes se observa una leve efusión pericárdica fisiológica que ayuda a incrementar la silueta cardíaca durante el embarazo, pero solo en algunas, no es en todas. El gasto cardíaco El gasto cardíaco durante un embarazo normal suele aparecer con la presión arterial y la resistencia vascular sistémica disminuyen, mientras que por otro lado el peso materno, el volumen sanguíneo y la tasa metabólica basal aumentan, ¿sí? Aumentan. Cada uno de estos eventos produce cambios en el gasto cardíaco. Típicamente, el gasto cardíaco basal aumenta su máximo punto cuando el paciente está en posición de cúbito lateral. Hacia el tercer trimestre, cuando la mujer se encuentra en posición supina, el tamaño y el volumen del útero hacen un retorno venoso hacen un retorno venoso que disminuye, haciendo que el gasto cardíaco también disminuya. Hansen en 1969 pone un ejemplo, la descripción de un aumento en el gasto cardíaco que sería de hasta 1100 mililitros, o sea un 20%, y cuando el paciente cambia su posición de cúbito a decúbito lateral, el gasto cardíaco se incrementa a un 30 y un 40% durante el embarazo. El aumento del gasto cardíaco puede llegar a 1.5 mililitros sobre el valor preconcepcional, dando un valor total al final del embarazo de 6 a 7 litros. Este incremento de gasto cardíaco se da principalmente en las 10 primeras semanas de gestación, para luego seguir aumentando paulatinamente hasta las semanas 20 y 24, y permanece así hasta el final del embarazo. Con la presión arterial, en general la presión arterial sistólica y diastólica desciende en la primera mitad del embarazo, en lo que serían las semanas 12 y 26, en 5 a 10 milímetros de mercurio. Este descenso tiende a reflejarse más en la presión arterial diastólica. Posteriormente, las cifras de presión arterial tienden a volver a sus valores preconcepcionales, ¿sí? Obviamente cabe recordar que todo ascenso de la presión arterial por encima de 140 milímetros de mercurio en sistólica y 90 en diastólica se debe alertar pues e investigar qué está pasando, porque también pues, se puede estar hablando de una preeclampsia. Cuando los valores de presión arterial caen por debajo de 95-55 pueden presentarse complicaciones fetales más que todo. Durante el trabajo de parto, las contracciones uterinas provocan un ascenso de la presión arterial de 10 a 12 milímetros de mercurio. La causa de esto se puede explicar por el hecho de que en cada contracción mayor de 25 a 30 milímetros de mercurio de presión amniótica se estarían expulsando del útero aproximadamente 250 a 300 mililitros de sangre, lo que aumenta el volumen sanguíneo. De acuerdo con lo que ya mencioné, las contracciones, la posición de la madre, las condiciones emocionales, entre otros factores, actúan para influir marcadamente los valores de la presión sistémica. Con respecto a la parte respiratoria, en el embarazo, como ya sabemos, toda la anatomía cambia y la configuración anatómica del tórax sufre cambios también. Se produce un aumento notorio del útero, el útero mueve el diafragma hace cambios en el corazón, también hace cambios a nivel pulmonar.
El diafragma se eleva aproximadamente 4 centímetros de diámetro, transverso del tórax aumenta aproximadamente 2 centímetros y la circunferencia torácica se incrementa a unos 6 centímetros. Al principio del embarazo ocurre una dilatación capilar en todo el aparato respiratorio, dando como resultado una ingurgitación en la nasofaringe, en la laringe, en la tráquea y en el sistema bronquial. Las radiografías de tórax revelan un aumento de la trama vascular pulmonar. Los músculos abdominales tienen menos tono y se encuentran menos activos durante el embarazo, lo que hace que el patrón respiratorio se vuelva más diafragmático. Con respecto al aparato digestivo, la cavidad oral son frecuentes la tumefacción e hiperemia de encías por hipervitaminosis, C más que todo, el dolor en las encías y las caries por el metabolismo alterado del calcio, como ya mencioné anteriormente. Cuando hablamos del estómago y el esófago en la mujer embarazada se presenta una disminución de la presión intraesofágica, con aumento de la presión gástrica. En adición, la amplitud del peristaltismo esofágico y su velocidad se encuentran muy disminuidos, de acuerdo con el anterior. Existe una predisposición a presentar reflujo gastroesofágico, esofagitis, aumento de la incidencia de la epigastria. Por su parte, el estómago también sufre una disminución en su tamaño y motilidad, que se traduce en un retardo de vaciamiento gástrico. La secreción ácida gástrica se incrementa hasta el tercer trimestre. Además, se presenta una dilatación del cardias y del píloro con una ligera atonía en estos esfínteres. Cuando hablamos de intestino, pues también se da una disminución en el tono y motilidad de ambos intestinos con una resultante disminución del trastorno intestinal. La absorción de agua se incrementa en aproximadamente un 60%, lo cual, combinado con una disminución en el tono intestinal, conduce a un aumento en la coincidencia de los trastornos gastrointestinales como el estreñimiento. La causa de la disminución del tono muscular del tracto gastrointestinal se piensa que es consecuencia de un aumento de los niveles de progesterona y disminución de los niveles de la hormona relajante muscular, que sería la motilina, durante el embarazo. Y el sistema hepático biliar e hígado, a partir de la segunda mitad del embarazo, se encuentran desplazados hacia arriba y rotados hacia la derecha. Con respecto al hígado, a partir de la segunda mitad del embarazo, este se encuentra desplazado, como ya mencioné, hacia arriba y rotado hacia la derecha. El tamaño y la histología hepática no sufren cambios significativos durante el embarazo. Y los histológicos solo reflejan la severidad de la cual el órgano está sometido durante la gestación, que serían infiltrados linfocitarios leves en espacios de porta y vacuolas grasas y agrandamiento de las células de Kupffer. La madre está encargada de la transformación de la bilirrubina fetal resultante de la normal destrucción eritrocitaria. A partir de la semana 17, la bilirrubina libre pasa por la vía transplacentaria a la circulación materna, porque el feto inmaduro no tiene las enzimas necesarias para la conjugación de la bilirrubina libre. El metabolismo de la bilirrubina en la madre se encuentra alterado, tanto en su conjugación como en su excreción. El aumento de los estrógenos durante el embarazo inhiben lo que sería la glucoroniotransferasa, dificultando la conjugación. Además, la excreción de la bilirrubina conjugada se ve entorpecida hacia el último trimestre del embarazo. Pero contrario a lo que se
Contrario a lo que se tendría que pensar, ambas alteraciones no producen incrementos significativos, ya que el hígado puede soportar un incremento de bilirrubina hasta 4 veces mayor de lo que normalmente maneja sin que se presente una ictericia. Con respecto a la vesícula biliar, pues también se observa una disminución de su motilidad. Diferentes estudios ultrasonográficos han demostrado un aumento de los volúmenes biliares que casi llegan a duplicar los niveles de la mujer embarazada. Se le atribuye esta disminución de su motilidad a los niveles aumentados de progesterona, debido a que la incidencia de cálculos biliares es casi el doble en las mujeres que en los hombres. Y esta disminución de la motilidad de la vesícula biliar se ha llegado a estipular que los embarazos repetidos o con periodo intergenésico pequeño actúan como factor de riesgo para la colelitiasis luego del embarazo. En el sistema endocrino, la placenta participa activamente en la producción de secreción de hormonas. Algunas de ellas son de naturaleza proteica, como lo es la gonadotropina coriónica humana, con acción biológica estimulante de la esteroidogénesis por el cuerpo lúteo, encargado de la biosíntesis de progesterona. La HCG también actúa estimulando la proliferación de las células de Leydig en el testículo fetal, con la consiguiente producción de andrógenos y la participación indirecta de lo que sería la diferenciación sexual fetal. Además, controla lo que es la síntesis de la dehidroepiandrosterona, si no me equivoco, la DHEA, aportando el precursor para la biosíntesis de estrógenos por parte de la placenta. Regula la actividad de la glándula suprarrenal fetal y en la tiroides ejerce una actividad estimulante también. La HPL, el lactágeno placentario, es producida en el sincitotrofoblasto. No pasa fácilmente al feto y se detecta a partir de las 20 a 40 días después de la implantación. Sus niveles presentan un aumento proporcional durante el embarazo, en especial después del tercer mes, presentando hacia el último mes concentraciones que permanecen casi estables hasta el término del embarazo. La vida media es de 15 a 30 minutos, por lo cual sus niveles disminuyen abruptamente después del parto. Durante los primeros meses del embarazo, la HPL junto con la HCG ejercen una acción luteotrópica con importantes efectos inmunosupresores. Disminuyen la utilización materna de glucosa, aumentando su disponibilidad para el feto, asegurando la nutrición del feto en periodos de ayuno. Disminuye la gluconeogénesis, ya que tiene una acción antiinsulínica que contribuye al efecto diabetogénico de la mujer embarazada. Aumenta la movilización materna de lípidos con incremento de los ácidos gástricos libres, los cuales pueden suplir una necesidad energética del feto y a su vez inhiben la reacción enzimática necesaria para lo que sería la glucólisis. La gonadotropina coriónica humana, en especial su subunidad, continúan siendo el parámetro de mayor importancia para el diagnóstico temprano del embarazo y como marcador para establecer el pronóstico de las posibles anormalidades durante la gestación. La HCG es una glucoproteína sintetizada inicialmente por las células trofoblásticas del blastocito y luego por el sincitotrofoblasto
linfoblasto de la placenta. Posee similar estructura a otras glucoproteínas sintetizadas por la hipófisis, como la LH, la FSH y la TSH. Consta de dos subunidades biológicamente inactivas, las cuales pueden separarse y recombinarse para formar una hormona activa. La subunidad presenta una alta similitud con las subunidades de las hormonas LH, FSH y TSH, mientras que la subunidad se diferencia en la secuencia de aminoácidos, presentando un grupo de 30 aminoácidos con un grupo carboxilo terminal, lo cual confiere su especificidad hormonal en la placenta, y la diferencia inmunogénica con la LH, FSH y TSH. Desde el punto de vista inmunoquímico, la HCG inhibe la respuesta de citohemaglutininas, pudiendo jugar un papel fundamental para la implantación para que no presente un rechazo inmunológico del feto. Por su parte, también tenemos lo que sería la tirotropina coriónica y la corticotropina placentaria. La tirotropina coriónica es producida por la placenta, posee propiedades biológicas similares a la tiotropina hipofisiaria, ejerciendo una acción estimulante sobre la tiroides, produciendo un aumento de volumen tiroideo y las concentraciones de las hormonas tiroideas. Y la corticotropina placentaria, esta hormona es responsable del crecimiento de la suprarrenal y de la secreción de cortisol, así como otros esteroides adrenales. Podrían intervenir en la regulación de la esteroidogénesis fetoplacentaria. Con respecto al sistema renal y el aparato urinario, vamos a tener alteraciones anatómicas también. Ambos riñones sufren un aumento de tamaño. La estructura histológica no se modifica. El cambio del tamaño se debe en parte al incremento del volumen vascular renal. En adición, hay una dilatación de la pelvis renal, el sistema de cálices y de los uréteres por encima del reborde de la parte ósea. Desde las primeras semanas de gestación se presenta un aumento del flujo sanguíneo y del flujo plasmático renal. El aumento de estos factores podría deberse por lo que sería a lo que ya anteriormente mencioné, que sería el aumento del gasto cardíaco y del volumen sanguíneo plasmático circulante. La dilatación del sistema colector urinario se vuelve más notorio hacia la segunda mitad de gestación, con mayor compromiso del uréter del lado derecho que del lado izquierdo. La hiperplasia del músculo liso en el tercio distal del uréter puede producir una reducción de la luz del uréter, lo que causa una dilatación de los tercios superiores. La dextrorrotación del útero durante el embarazo puede explicar el mayor compromiso del uréter derecho que del izquierdo. Como consecuencia, se produce un aumento del espacio muerto renal, lo cual lleva a una éstasis de la orina. El aumento, la predisposición de las aumenta la predisposición de las patologías de tipo infeccioso renal. Con respecto a la vejiga, anatómicamente se observa una elongación y un ensanchamiento de la base del trígono con separación de los meatos urinales. El piso de la vejiga se presenta con una conformación sacular que da lugar a orina residual después de la micción. Se observa además una congestión submucosa que, sumada a la compresión por parte del útero y la presentación fetal, pueden producir hematuria e incontinencia, síntomas que cuando aparecen de forma aislada durante el embarazo no poseen significar ninguna patología.
Hacia el tercer trimestre de la gestación, un porcentaje menor del 3% de las embarazadas presentan reflujo vesicouretral durante la micción. Esto es causado por la falta de elasticidad del uréter como consecuencia del edema y el aumento del tejido conectivo, lo que impide una adecuada oclusión de esta porción. Ya va. La diuresis en la mujer embarazada disminuye progresivamente durante el embarazo, obviamente, llegando a las 40 semanas a valores que no sobrepasan los 1000 mililitros en 24 horas. La diuresis nocturna sufre un notorio aumento, en lo cual podrían estar implicadas lo que sería la posición. En decúbito habría una tendencia a la reabsorción de los edemas, aumentando el flujo sanguíneo, la filtración glomerular y por ende la diuresis. Durante el embarazo se puede presentar una glucosuria que no es necesariamente normal. El aumento de la filtración glomerular unido a la disminuida capacidad reabsortiva del túbulo para la glucosa filtrada son los principales responsables de la aparición de la glucosa en la orina. La proteína no es normalmente observada durante el embarazo, excepto ocasionalmente en pequeñas cantidades después de un trabajo físico riguroso. Bien, ahora sí hablemos de lo que serían los cambios anatómicos del útero. Durante el embarazo, el útero experimenta una serie de cambios para cumplir lo que serían las funciones principales, que son albergar al feto, la placenta y la bolsa de líquido amniótico, ¿sí? Convertirse en un potente órgano que se contrae y que es capaz de generar la fuerza necesaria para lograr la expulsión del bebé en el momento del parto. En condiciones normales, el útero pesa aproximadamente 100 gramos y al final del embarazo puede llegar a pesar 1000 gramos, debido a la estimulación hormonal y la distensión por el crecimiento progresivo del feto. Con respecto a las modificaciones del cuello durante el embarazo permite algunas modificaciones del cuello uterino, preparándolo para, por así decirlo, para el papel de que desempeña durante el parto. Estas modificaciones se refieren principalmente a su forma, a su volumen, a su posición, a su consistencia, el estado de sus orificios y el canal cervical. En los primeros meses del embarazo, el cuello aumenta ligeramente de volumen, al compás del crecimiento del cuerpo, obviamente, sufriendo asimismo un proceso de reblandecimiento que empieza cerca de su orificio externo y que camina hacia lo que sería el istmo. El cuello normalmente está situado más cerca del fondo del saco posterior, orientado de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Esta posición se exagera un poco cuando el cuerpo dirige hacia adelante en los primeros meses, se dirige hacia adelante en los primeros meses del embarazo, volviendo a la normalidad hacia el tercero o cuarto mes de la matriz, cuando la matriz se hace abdominal. Sus orificios externos e internos se encuentran cerrados en la primigesta, ligeramente entreabiertos en las multíparas, sobre todo en aquellos que sufrieron laceraciones anteriores. El canal cervical aumenta el calibre haciéndose fusiforme y llenándose de una secreción espesa que es el tapón mucoso, proveniente de las glándulas de la mucosa endocervical hipertrofiadas. Este tapón pues tiene diversas funciones, como por ejemplo que las bacterias no lleguen al feto, que se mantenga, que no se rompan las membranas. Constituye a un verdadero sello hemático de la cavidad uterina. Estas modificaciones se van acentuando a medida que transcurre el embarazo. En el último trimestre, sobre todo cerca del término, el canal cervical se acorta debido a en gran parte de la formación del segmento inferior y la incorporación de este último de la parte superior del cuello,
Y también el hecho de que la presentación al insinuarse o encajarse arrastra consigo el cuello y, por así decirlo, lo aplasta. Entonces hay una disminución de tamaño del cuello. Eso se llama borramiento. Llevándolo con una frecuencia hacia la concavidad del sacro, en el fondo del sacro posterior, y abriendo sus orificios, ayudado con la contracción de las fibras longitudinales que se insertan en el cuello. Su consistencia es tan blanda que al tacto o la sensación es algo gelatinoso, y cualquier mano que no tenga experiencia podría no localizarlo o confundirlo con el segmento inferior uterino. El cuello del útero va a dar cambios como los vemos en la imagen que se ve, que coloqué aquí abajo, donde va a haber un borramiento y una dilatación del mismo, ¿sí? En estas condiciones encontramos frecuentemente al final del embarazo y sobre todo ya cerca de su estímulo lo que se llama un cuello uterino maduro, perdón. Muchas gracias.